más conveniente buscar información, cómo vamos a seleccionar la información, cómo vamos entonces a filtrar esa información para que los títulos que nos aparezcan sea como muy puntuales a lo que queremos saber. La búsqueda entonces la voy a empezar haciéndola acá en Google. Si en algún momento ustedes tienen una duda, tienen una pregunta, quieren de pronto que reforcemos algo de lo que estemos mirando, pueden abrir el micrófono y pueden hacer la intervención. Listo, entonces estoy acá en Google. ¿Por qué voy a buscar en Google? Porque estamos acostumbrados a que las búsquedas de información de todos los días, sobre cualquier cosa o ya sobre cosas académicas, sobre temas académicos, siempre buscamos en este navegador. En este caso, entonces vamos a abrir a buscar agroecosistemas. Y miremos entonces los resultados. Listo. No sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que me aparecen a mí cada que yo hago una búsqueda. En este caso, como el tema es un poco específico, me aparecen 557.000. Hay temas que son un poco más amplios y me pueden aparecer millones y millones de resultados. Sin embargo, a pesar pues de que solo tengo 557.000, así yo los quiera revisar como todas las páginas que me aparecen, va a ser imposible. Voy a abrir, por ejemplo, esta wiki, que es las wikis y los blogs me suelen aparecer mucho de primeros, porque quiero que revisemos algo. La idea de nosotros también va a ser mirar investigaciones principales, poder entender de pronto un tema de forma más amplia, de forma más específica, y no estar de pronto revisando estas páginas que tienen los resúmenes de lo que entendió una y otra persona. Entonces, por ejemplo, esta wiki que es libre, cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo, sin ser experta en este tema, puedo también entonces llegar acá a modificar el texto que ya hay o puedo incluirle más. ¿Qué información voy a necesitar yo para, por ejemplo, hacer una referencia bibliográfica, ¿cierto? Para mostrar entonces de dónde saqué el documento. Yo voy a necesitar un título, pero en los diferentes blogs y en las diferentes wikis no me aparece un título, sino que me aparece el tema que estoy buscando, ¿cierto? Segundo, no me aparece un autor. Acá muchas personas entonces están modificando la información. Eh, la idea sería que entonces haya una persona que se haga responsable por el contenido del texto. Miren que entonces acá no hay un autor. Hay una fecha de modificación, ¿cierto? Pero realmente esta fecha no me muestra mucho. Oye, qué pena. Sabes, yo tampoco, una compañera puso en el chat que no ve y yo tampoco estoy viendo. Ahorita estaba viendo, pero ya no me deja ver. No sé. ¿A alguien más le está pasando esto? A mí, Sí, yo también estaba También. para compartirte. No veo nada. Voy entonces a Siento que volverles a compartir entonces mi pantalla. Denme un segundo, porfa. Voy a volverles entonces a compartir la pantalla. Y me confirman, porfa, si ya están viendo. Yo aún no. yo tampoco veo nada. Yo tampoco. Es que tú hablas y ni veo dónde está tu nombre. No me aparece cuando usted habla. Hablan todos y sí se ven de una y usted no la veo. Es
porque acá igual me aparece que estoy compartiendo pantalla. Esperen de pronto, yo vuelvo entonces a ingresar a la reunión, a ver si de pronto se organiza esto. Chicos, mientras Dayana... ya ingresó Dayana. Dayana, hola. Ya. Ya estamos viendo tu pantalla. Sí, ahora sí. Dayana, ¿estás hablando? Hola. Sí, señora. Es Qué que pena. me silenciaron el micrófono. Listo, Ya, ahora sí. listo, ahora sí. Entonces, quería mostrarles que las diferentes páginas que nosotros buscamos o los diferentes documentos debo de tener una información mínima para hacer una referencia bibliográfica y poder encontrar la información. Entre ellas, yo debo de tener un título. En este caso, solo me aparece el tema que estoy buscando. En diferentes blogs también aparece lo mismo. Y esto entonces no me permite, digamos, mucho volver a recuperar el documento. No tengo tampoco un autor, porque miren que diferentes personas pueden estar modificando la información. No hay nadie que se haga responsable de eso. Y tercero, yo necesito una fecha de publicación, que en este caso me muestra son las ediciones. Así como la última modificación en este caso es el 13 de mayo, yo en este momento puedo modificar información y la fecha actual entonces ya sería hoy 30 de septiembre y puede que mañana yo quiera volver a revisar la información y tenga información diferente o la otra semana ya no esté el texto que yo necesito. Entonces tener como mucho cuidado con estas páginas, ya que nosotros necesitamos mirar las investigaciones principales de los diferentes expertos en el área. ¿Por qué les muestro esta página? Primero, porque miren que me está faltando esa información. Segundo, porque a veces estamos haciendo búsquedas muy complejos y a veces estas páginas en uno o dos párrafos me explican más o menos de qué trata el tema y de esta forma yo puedo tener ideas de buscarla entonces ya en las plataformas correspondientes. Y finalmente puedo también basarme en las referencias bibliográficas, en las investigaciones que estén mostrando entonces en esta o en otras páginas. En los diferentes blogs yo también me debo de fijar si existen referencias bibliográficas para saber entonces si esa persona que escribió el tema o sabe mucho del tema o se basó de pronto en estos textos o por el contrario no, pues pueden haber algunos errores. La mejor forma de yo corroborar la información y ver si es verdadera o no
va a ser consultar en diferentes páginas el mismo tema. Algo entonces para tener en cuenta acá también, de las páginas que pueden ser confiables, puede ser que termine en .edu.com, que son páginas entonces de diferentes universidades. Debe ser, por ejemplo, .org o .gov, que son páginas gubernamentales. Los periódicos, por ejemplo, y las revistas también son fuentes confiables, pero hay que tener entonces en cuenta, pues por ejemplo, con los periódicos y revistas a nivel nacional, que muchos de ellos tienen una postura política, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro. Entonces, no solo me debo de quedar con esa información que me brinde, por ejemplo, ese periódico, sino que debo corroborarla entonces con otras páginas. Y asimismo, por ejemplo, páginas de bancos también van a ser confiables. Va a ser muy complicado para mí revisar uno por uno cada uno de estos resultados, ¿cierto? Entonces voy a hacer un primer filtro. Voy a abrir una nueva pestaña y voy a buscar Google Académico. No sé si de pronto ustedes lo han utilizado, pero me va a filtrar directamente la información netamente académica. Entonces, voy a hacer la misma búsqueda, que es agroecosistemas. Listo, agroecosistemas. Miren que ya no tengo los 551.000 documentos, sino que ya tengo 36.700. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero yo sé que todas estas páginas que a mí me aparecen acá son confiables, son artículos de revista, son libros, son capítulos de libro, pueden ser blogs académicos, pueden ser trabajos de grados y demás. Resulta que yo cada que ingreso, digamos, acá las palabras que voy a buscar, el navegador me las recupera juntas o me las recupera separadas. Entonces, recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar como los conectores o las preposiciones, estos de, la, los, con, para, porque a veces, como acá me recupera, entonces por cada una de las palabras que yo ingrese, hay documentos que me aparecen que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero que dentro de su contenido se repiten como mucho estos conectores y por eso me aparece. Listo. Resulta que vamos a poner, por ejemplo, acá agroecosistemas andinos, ¿cierto? Vamos a buscar, es muy probable que entonces acá como me recupera las palabras juntas o separadas, así como me aparecen documentos que tienen agroecosistemas andinos, hay algunos documentos que solo me están recuperando la palabra agroecosistemas y otros que solo me están recuperando la palabra andinos, ¿cierto? Si yo quiero que solo me aparezcan los resultados que tengan ambas palabras, voy a encerrar entre comillas el tema exacto, el término exacto que yo quiero encontrar. Y la idea es entonces que me vaya disminuyendo los resultados. En este caso, miren que ya solo tengo 209 resultados porque el tema es muy específico. Pongo otro ejemplo. Si yo estuviese buscando ingeniería agroambiental sin las comillas, por la palabra ingeniería me estaría apareciendo también ingeniería de software, ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingeniería arquitectónica y otras ingenierías que a mí en el momento no me interesan. Entonces, para yo puntualizar que quiero exactamente esa
ingeniería agroambiental, lo pongo entonces entre comillas y este ya me recupera solo los documentos que contengan ambas palabras juntas. Listo. Resulta que en esta parte izquierda a mí me suelen aparecer los diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me muestra filtros por año. Me dice si yo quiero publicaciones de 2020, de 2019, de 2016, o me muestra la opción de intervalo específico que me permite buscar de qué año a qué año yo quiero encontrar la información. Eso también nos sirve como para estados del arte, si yo quiero saber las publicaciones desde 1900 hasta el 2000 sobre el tema, ¿cierto? Puedo entonces poner acá el intervalo de fechas y este entonces me sigue disminuyendo resultados. Generalmente cuando a mí me piden información actualizada son los últimos 5 años y miren que en este momento ya tengo 68 resultados. ¿Por qué? Porque el tema es muy específico. Las diferentes bases de datos en la parte de filtros no solo tiene filtros por años, sino que también tiene filtros por países, por palabras clave, filtros por autores, filtros por áreas del conocimiento. Como en este momento yo no tengo acá otro filtro, cualquier cosa que yo quiera saber sobre el tema que esté buscando, puedo incluirlo a un lado aparte fuera de las comillas. Por ejemplo, yo quiero saber las publicaciones que se han hecho en Colombia o sobre Colombia. Voy entonces a incluir la palabra Colombia por fuera de las comillas. Vamos a ver y tengo 52 resultados, ¿cierto? Miren que va a ser más fácil para mí a medida que voy siendo más específico. Va a ser más fácil para mí encontrar menos resultados y menos títulos. Bueno, resulta que también puedo buscar una sola palabra, en este caso la búsqueda inicial que estábamos haciendo, que era solo la palabra agroecosistemas, puedo encerrarlo también solito entre las comillas e incluirle la palabra que quiero saber a un lado, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, características, por ejemplo, estudios, por ejemplo, en este caso, pues que le estamos especificando de qué país queremos la información. Si yo, por ejemplo, pongo agroecosistemas Colombia sin las comillas, por la palabra Colombia me estaría apareciendo otros resultados relacionados a otras áreas. Estaría apareciendo política, religión, gastronomía, cultura, entre otras cosas. En este caso, solo me busca entonces los documentos que me hablen exactamente de agroecosistemas, pero que adicional contengan la palabra Colombia, ¿cierto? No al revés. Listo. Hay dos cositas finales que quiero mostrarles de este navegador antes de continuar entonces a las bases de datos. Una de ellas es esta opción que tengo, que son unas comillas, que miren que si me paro sobre las comillas me dice citar, pero esta opción, esta herramienta, me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Esto nos estaría ahorrando tiempo, nos ahorraría también esfuerzo. Miren que entonces me organiza todos los datos, me organiza los apellidos del autor, sus iniciales, el año, el título. Miren que incluso el nombre de la revista me la pone en cursiva, me organiza la puntuación, me organiza pues cada uno de los datos de forma puntual. Resulta que la norma APA dice también que depende de donde se encuentre la información, se va a referenciar diferente. Un blog se referencia diferente a un libro, diferente a un artículo de revista, diferente a un trabajo de grado y demás. Y esta opción me puede entonces a mí ayudar con esa información, organizándomela según el formato donde yo lo haya encontrado. Y segundo, quiero también que miremos esta opción de versiones.
No sé si les ha pasado que a veces vamos a abrir uno de estos títulos que responde exactamente a lo que necesitamos saber y cuando abrimos la página me dice, por ejemplo, que yo debo de pagar por la información, ¿cierto? Cuando ocurre estos casos, muchas veces esta información se encuentra en las bases de datos que tenemos suscritas, estos documentos que nos pide pagar por la información, pero entonces la universidad ya está pagando por esos documentos y nosotros ya podríamos tener acceso a él ya pues con la ruta que les voy a mostrar de ingreso. Supongamos que vamos a abrir esta página y que esta página no me muestra el documento a texto completo y tampoco pertenece a una de las bases de datos que tenemos, ¿cierto? Supongamos que esta página es de una universidad, sea a nivel nacional o internacional, que me pide nombre de usuario y contraseña para ingresar y yo no tengo esa información, ¿cierto? Y no puedo entonces ingresar. Yo voy a revisar entonces esta opción de versiones que me aparece debajo de cada uno de los resultados. Las versiones me muestran entonces las diferentes páginas donde está montado como ese documento, con la intención de que si ese primer clic no me abrió entonces la página completa, puedo revisar si alguna de estas otras páginas sí me permite abrir el documento a texto completo. O si ninguna me permite abrir el documento a texto completo, revisar entonces en las páginas si alguna de ellas pertenece a las bases de datos que nosotros tenemos y ya iríamos directamente a esa base de datos a buscar el documento. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quiera que reforcemos de este navegador? Listo. Entonces, voy a abrir otra pestañita donde ya les voy a mostrar entonces la ruta. Hola. Profe, yo tengo Hola, una dime. pregunta, por favor. De acuerdo a las investigaciones que se realizan en Google Scholar y Google, pues normalmente en Google solamente se digita lo que es la palabra clave para investigar lo que es los artículos o digamos la información así de diferentes autores. Ya como tú dices, ya en Google Scholar ya aparecería, digamos, información verídica y artículos científicos, ya sea revistas, libros y todo eso, para tener como referencias más adecuadas y más buenas en el estilo. Sí, exactamente. Igual, por ejemplo, la forma de búsqueda que yo utilicé acá en Google Scholar también se puede utilizar, por ejemplo, en el navegador general, pues, por ejemplo, aplicando las comillas para la búsqueda puntual, pero este, como dices, viene directamente como de páginas de universidades, como de algunas empresas también que se enfocan como esa parte de la investigación y demás. Sin embargo, desde Google también podemos encontrar páginas muy buenas que son, digamos, expertas también en el área, con investigaciones también que tienen los daticos que les dije que son importantes, que tienen un título, que tienen un autor, que tienen una fecha de publicación, porque, por ejemplo, la URL, la página como tal, puede dejar de existir en cualquier momento. Pero en el momento en que yo tengo el autor, el título y todos estos datos, va a ser fácil para mí volverlo a recuperar en caso de que la página no exista, pero esté, digamos, el documento en otra plataforma. Entonces, nosotros también podemos hacer búsquedas desde Google, ¿cierto? Encontrar también páginas muy buenas, pero sí, la idea como que les quería mostrar era como ese primer filtro que podemos hacer como de información verídica y que no es lo mismo, por ejemplo, yo hacer una referencia bibliográfica
Rincón del Vago a, por ejemplo, hacer una referencia bibliográfica como estas, que me muestra que yo saqué la información de una revista, que hay unos autores que pueden ser pioneros en un área, que pueden ser, digamos, expertos también en esa área. Entonces, sí, igual queda como a criterio personal. Igual les cuento que hay temas, por ejemplo, cuando yo quiero información como por experiencias de las personas sobre algo, va a ser muy difícil para mí encontrar esa información desde estos filtros académicos, pero puedo encontrar desde Google aquellas fuentes entonces que tengan como esos estudios con las personas, que tengan de pronto experiencias también en cada uno de sus blogs. Entonces, no, queda como aquí a criterio también personal. Sí me parece a mí mejor como por ejemplo, estas herramientas que me permiten ir puntualizando la búsqueda que voy haciendo, pero desde Google también podemos hacer búsquedas y podemos de pronto mirar cuáles páginas nos sirve, cuáles páginas de pronto complementan estas búsquedas tan académicas que estamos haciendo. Listo. Bueno, voy a abrir entonces acá otra pestañita. Voy a mostrarles entonces la ruta de acceso a las bases de datos. Entonces, ingresamos a tda.edu.com y hay dos formas de ingresar entonces a estas bases de datos. Esperemos un momentico que me cargue la página. Listo. Entonces, hay dos formas de ingresar entonces a estas bases de datos. Una es entonces desde acá, desde la parte de usuarios y campus TDA, ¿cierto? Una vez yo haya ingresado al campus con el nombre de usuario que me han asignado y con la contraseña, sería la única opción que ustedes tendrían en la parte derecha, que me dice bases de datos y libros electrónicos. A ustedes les aparece entonces un fondo blanco en el campus, les aparece el logo del tecnológico y les aparece esa opción en la parte derecha. No les muestro en este momento, digamos, esa opción de ruta porque yo tengo dificultades para ingresar al campus, pero tengo otra opción. Ingresando entonces por tda.com, puedo ingresar a este menú de micrositios y puedo seleccionar la opción de biblioteca. Desde allí, entonces puedo ver todos los servicios que ofrece entonces la biblioteca. Miren que entonces acá me aparece diferentes fotos que me muestra entonces varios servicios. El que nos interesa en este momento es este de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. También tengo entonces guías de cómo renovar los libros, tengo consulta de materiales físicos, tengo bases de datos gratuitas. Si sigo entonces bajando la página, tengo estos diferentes cuadros que también me muestran los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Y si sigo bajando, pues ya encuentro, digamos, algunas noticias o algunas guías y tutoriales también que se han realizado. En este caso, nos interesa entonces entrar a bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Hago una diferencia, menciono pues como la diferencia que hay entre bases de datos gratuitas y las bases de datos en suscripción. Si seleccionamos, por ejemplo, la opción de bases de datos gratuitas, puedo hacer igualmente búsquedas de información de carácter académico con documentos que se encuentran en acceso abierto. Estas bases de datos en suscripción también, digamos, tiene documentos que son a texto abierto, pero no sé si les ha pasado que hay muchos documentos que encontramos que nos piden pagar por esa información.
Esa información muchas veces se encuentra en estas bases de datos que contienen también diferentes revistas que están muy bien rankeadas o muy bien posicionadas como en todo este campo de la investigación. Y asimismo encuentro diferentes autores que son, digamos, muy reconocidos dentro de su área, también están muy bien posicionados en el ranking de la investigación. Y muchos de esos documentos entonces los encuentro acá, porque esas revistas que digamos son como así todas exclusivas, es porque tienen muchos requisitos antes de aceptar un documento, antes de aceptar un artículo, y por eso en estos términos pues, de calidad, muchos de esas información importante la encuentro directamente acá. Miren que acá me está mostrando entonces las bases de datos separadas. Tengo un video de ayuda que me muestra cómo buscar, digamos, en cada una de ellas. Y tengo un link directo que me dice, por ejemplo, este va directamente a esta base de datos, este link va directo a EBSCO, este link va directo a Cengage, pero realmente puedo seleccionar cualquiera de estos links de ingreso porque ya me abre una sola página con todas las bases de datos juntas. Entonces, selecciono link en ingresar a cualquiera, ¿cierto? Y me abre entonces esta plataforma. Cuando ustedes, por ejemplo, ingresan por campus, o sea, esta ruta que les estoy mostrando es un poco más larga, pero muchas veces el campus puede estar caído, puede que estemos a final de semestre, esté colapsado, de pronto le estén haciendo actualizaciones a la plataforma. Entonces, puedo tener esta opción. Igual desde campus, cuando ustedes seleccionan bases de datos y libros electrónicos, les abre también esta plataforma, esta página. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo ingrese con el mismo nombre de usuario e ingrese con el documento de identidad. Ingreso entonces con el mismo nombre de usuario y en contraseña el número de documento de identidad. Y miren que acá también me está especificando con qué datos voy a ingresar. Voy entonces a acceder. Y miren que entonces ya acá tengo todas las bases de datos juntas. Profe Dayana, tengo una pregunta, por favor. Dime. Por ejemplo, en el Tecnológico de Antioquia, en la universidad, en la biblioteca, prestan, digamos, revistas físicas para uno de pronto tener como base de las revistas. Sí. En la universidad entonces también hay como estas revistas, estos libros, igual por tiempos de pandemia, deben de pronto escribir a la biblioteca y les brindan un porcentaje, digamos, de un libro o le pueden mandar el artículo de la revista que necesiten por correo, ¿cierto? Porque miren que todavía no podemos como ingresar. Igual para la búsqueda, esperen, yo miro si acá tengo esta opción. Voy a ingresar acá a micrositios y a biblioteca. Y desde acá, desde el catálogo, o sea, hay un catálogo para encontrar directamente las revistas, digamos, algunos títulos de los documentos físicos que hay. Espérame yo que me cargue la página y podríamos entonces buscar. Mira que acá hay una opción que dice consulta de materiales bibliográficos. Yo abro esta opción. Listo. Miren que tengo también acá como dos formas de ingreso. Voy a seleccionar por ejemplo, porque yo no me voy a loguear
en la página y puedo hacer una búsqueda entonces de los libros físicos. Voy a que me cargue la página. Tengo dificultades con internet. Pero bueno. Miren que entonces, cuando le doy consulta de materiales bibliográficos, miren que me puede, pues con uno de los links que yo intento ingresar, puedo buscar acá también el tema que yo estoy buscando. Puedo decirle acá directamente si quiero buscar ese tema en el título, en las palabras clave y demás, y puedo acá buscar el tema. Una vez yo haga la búsqueda, me muestra los títulos que hay en biblioteca y me muestra pues como un resumen o me muestra las palabras clave, por ejemplo, de la revista, por ejemplo, del título de la revista que yo necesito. Vamos a mirar, por ejemplo, si me aparece algo por agroecosistemas. E igual, cuando ustedes lo encuentren, dime. Cuando hay temas que son muy grandes, pues ya usted nos brindó que no se puede pues como que abarcar tantas letras. Por ejemplo, el manejo integrado de plagas y enfermedades, yo necesitaría buscarlo, pero ahí pues ya miras el nombre. Entonces uno cómo hace como para abreviarlo más, pero obviamente pues que sea como más asertivo a la hora de búsqueda, porque hay temas así que uno son muy largos y pues uno como que pierde esa información por ponerla así como tan larga y aparecen cosas pues que no. Entonces no sé qué me puedas brindar como para uno ser más asertivo a la búsqueda, pues como para abreviar estas que abarcan tanto. Listo. Por ejemplo, la misma búsqueda que yo hago acá desde Google Scholar, lo podemos hacer con las bases de datos. Por ejemplo, con el tema que me estás mencionando, yo puedo hacer dos cosas. Primero, identificar cuál es el tema principal, ¿cierto? Manejo integrado o plagas, ¿cierto? En este caso, yo creo que podría ser plagas. Entonces, podríamos escribir que queremos saber el manejo integrado, pero entre las comillas vamos a buscar el tema específico que queremos, ¿cierto? En este caso, miren que puedo escribir plagas entre las comillas, porque la idea es que me busque como, o sea, todo lo que yo le escriba, me lo encuentre siempre y cuando me hable del tema específico. En este caso, miren que no me está apareciendo otro tipo de textos que me diga solo manejo integrado, sino que todos están relacionados directamente. Sí, o sea, la idea entonces, el tips para hacer la búsqueda de pronto de forma puntual es eso, de pronto en una frase larga, en el tema que el docente nos haya puesto, lo que quiere que sepamos, identificamos cuál es el tema específico que queremos saber. Ese lo escribimos entonces entre las comillas y por fuera de las comillas le escribimos el resto de información que queremos, ¿cierto? Como para irlo puntualizando de forma más exacta. Y que no me recupere acá, por ejemplo, todas las palabras separadas, sino que me recupere solo entonces todo lo que hable, o sea, lo que hable de plagas, todo lo que hable del manejo integrado, pero específicamente de ese tema. Otra forma, por ejemplo, de buscar esas, pues que me digamos, me ayude como a puntualizar también la búsqueda que yo estoy realizando. Por ejemplo, las bases de datos me ayudan mucho con eso y ya lo vamos a mirar. Porque en los diferentes filtros que a mí me aparecen, hay también filtros por palabras clave. Ese me muestra listo. De las publicaciones de manejo integrado de plagas, por ejemplo, se menciona mucho estudio, se menciona mucho esta palabra, esta, y de esta forma vamos a puntualizar. Espérame, acá revisemos desde las bases de datos para que ya de forma práctica veamos entonces cómo podemos encontrar esos resultados. Porque entonces sería también filtrar, empezar como a filtrar por estas palabras, por estos temas, y otra forma también de puntualizar esas búsquedas
es que de los documentos que yo encuentre, que me hablen, digamos, de forma específica de lo que necesito, leer el resumen y las palabras clave. Y entre esas palabras clave me pueden aparecer diferentes, pues como otras formas en las que se están publicando, de pronto otras palabras en las cuales los investigadores estén publicando con esos términos. Acá igual ya lo vamos a mirar. Acá igual hay bases de datos de libros electrónicos, de artículos de revista. Acá voy a intentar entonces mencionarles también para qué sirven cada una de las bases de datos. Por ejemplo, estas dos primeras de el libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. Acá encuentro información de todas las áreas del conocimiento. En cada base de datos yo voy a encontrar títulos diferentes y diferentes cantidades de resultados. Entonces, si yo en una no encuentro información o encuentro solo 3 libros o solo 5 libros, puedo buscar en la otra base de datos, puede que encuentre 15, puede que encuentre 20, ¿cierto? Entonces, si yo no encuentro en una, puedo buscar en otras. Bueno, ¿cuáles, por ejemplo, nos serviría a nosotros en esta área? Estos dos primeros que son de libros electrónicos. Me podría servir también esta de leyex.info. Hola. Sí, profe. Por ejemplo, las bases de datos para los tecnólogos o ingenieros ambientales les sirve lo que es Direct, Ambientales Info, Springer y como usted lo había ahorita mencionado. Ajá, pero hay más también que nos sirven. Scopus Por ejemplo, ¿cómo? Scopus también sirve para la investigación. Ajá, exactamente. Entonces, los dos primeros son de libros electrónicos, leyex.info y ambientales también, pero estas dos son normativas. Entonces, yo acá encuentro información siempre y cuando sea desde la parte legal, sean normas, sean leyes, sean artículos, decretos, algunas de pronto noticias, pero enfocadas como a esa parte legal. Ambientalex entonces se enfoca en esa área de ambiental y leyex.info se enfoca en todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, podríamos buscar ahorita acá en Ambientalex este tema que estamos buscando. Otras que nos van a servir, y estas son donde casi siempre vamos a hacer las búsquedas de información y como decía el compañero, nos sirve, por ejemplo, para encontrar siempre información, o sea, sí o sí voy a encontrar información siempre, en especial son artículos de revista. Estas son entonces Cengage, voy a encontrar también Procast, también voy a encontrar en EBSCO, en Science Direct, en Scopus y en Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos siempre vamos a encontrar información. Cada base de datos tiene títulos diferentes, tiene filtros diferentes. Entonces, si yo, por ejemplo, acá solo encontré, digamos, 20 documentos y ninguno de esos 20 me sirven, puedo buscar, por ejemplo, en Procast. Si no quedo contenta o quiero ampliar la cantidad de resultados, busco en EBSCO. Entonces tengo estas 6, ¿cierto? Cengage, Procast, EBSCO, Springer, Scopus y Science Direct. Sin embargo, hay una pequeña variación con estas 6 bases de datos y es desde Scopus. Scopus no me va a recuperar a mí el documento a texto completo porque Scopus es una base de datos referencial. Esta entonces solo me recupera un título, resumen, palabras clave, las referencias bibliográficas del documento, pero este no me muestra la información a texto completo. Entonces, ¿por qué me puede servir Scopus? Primero porque es la base de datos más grande que existe, ¿cierto? A nivel global. Scopus me busca entonces desde documentos que estén en texto abierto en internet
y me busca documentos que pertenezcan, digamos, a estas bases de datos que son por suscripción, ¿cierto? Que hay que pagar por la información. Entonces, acceso abierto y acceso cerrado. Y Scopus es una de las bases de datos que más filtros tiene. Entonces, para las búsquedas de pronto muy complejas que yo esté haciendo, puedo hacer la búsqueda de Scopus. Este me va a traer títulos y resultados muy puntuales que a la hora entonces de yo encontrar los documentos que sí me sirven, puedo buscar el título completo en Google académico encerrado entre las comillas, ¿cierto? Para que no me recupere entonces las palabritas por separado, sino que me recupere exactamente todo ese mismo título. Listo. ¿Cuál otra base de datos, por ejemplo, nos puede servir? Nos puede servir también Bilex, nos puede servir Notinet, que también son bases de datos normativas, junto con leyex.info, junto con Ambientalex, y estos me muestran entonces información normativa actualizada sobre cualquier tema pues cualquier tema de cualquier área del conocimiento, con la diferencia que cada una de estas plataformas solo se va a ver distinta y tiene, digamos, diferentes opciones para yo filtrar la información, pero también me sirve. Bueno, estas últimas también nos pueden servir. Magisterio, por ejemplo, es una editorial de educación y pedagogía, y esta también integra información de todas las áreas. Si ustedes, por ejemplo, quieren vincular un tema que estén trabajando, pueden buscar desde Magisterio y este les puede... Hola. Listo, por ejemplo, esta opción de Magisterio me puede entonces a mí mostrar resultados. Yo acá he encontrado también temas de ingenierías que lo vinculan directamente con la educación. Y finalmente, las otras bases de datos que nos sirve, por ejemplo, también es esta de Gale, ebook 724 y Alfa Omega, ¿cierto? Siendo estas tres bases de datos de libros electrónicos junto con las dos primeras. Entonces, si no encuentro información en una, puedo buscar en la otra. Ya sabemos que entonces todas las que les mencioné en este momento nos pueden servir. De pronto quieren que busquemos en alguna de ellas primero. Listo. Vamos entonces a empezar por una búsqueda normativa, ¿cierto? Por ejemplo, desde el área de ambiental, que entonces sabemos que acá podemos encontrar información. Recuerden que acá es desde la parte legal que vamos a encontrar estos datos. También podemos encontrar algunas noticias en esta plataforma. Listo. Igual, la mayoría de las bases de datos tienen una plataforma similar, que me muestra entonces el cuadrito de búsqueda, donde yo incluyo las palabras clave que quiero encontrar, y algunas de estas bases de datos me muestra también información adicional. O sea, aparte que acá tengo la opción de escribir lo que quiero encontrar, tengo también unos módulos directos. Por ejemplo, si yo voy a buscar un tema, yo cuando lo busque a mí me pueden aparecer los diferentes filtros de los diferentes documentos que hay. Pero si yo quiero desde el principio decirle, no, es que yo quiero mirar específicamente la normatividad ambiental, ¿cierto? Antes de buscar de pronto qué otra información hay sobre el tema, puedo seleccionarlo. Tengo normatividad ambiental, tengo códigos, tengo jurisdicción, derecho interno bruto. Acá entonces también me aparecen algunos artículos también. Tengo guías ambientales, noticias ambientales y tengo unos mapas que la verdad es como la única plataforma donde he visto esta información, que ustedes tienen acceso también a esta información, que miren que me aparece, por ejemplo, mapas ambientales,
me aparecen mapas de carreteras y vías, mapas de cultura y turismo, mapas económicos de interés ambiental, mapas geológicos, mapas base, mapas marítimos, mapas mineros, ¿cierto? O sea, esto es como el valor adicional que tiene, por ejemplo, esta base de datos. Pueden descargar incluso los mapas que deseen y allí les mostraría entonces qué mapas tienen, ¿cierto? En caso de que estén haciendo un proyecto o algo que vincule ese tema directamente. Ahora, vamos, por ejemplo, acá a buscar la búsqueda inicial que estábamos haciendo, ¿cierto? De agroecosistemas, a ver si nos aparece de pronto resultados y qué resultados nos aparecen de este tema. Listo. Vamos a mirar. Por la palabra, por ejemplo, agroecosistemas, tengo 38 documentos, ¿cierto? Me recupero acá 38 documentos con esta palabra. Los filtros, recuerden que los encuentro en la parte izquierda. En este caso me muestra, bueno, tengo 23 publicaciones que me hablan de agroecosistemas, tengo 7 noticias ambientales y tengo 4 información científica y técnica. Hay temas o hay palabras que yo busco que acá me aparece que hay guías, que hay normativas, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo como descargar también toda la información que yo desee. En este caso, pues estábamos buscando por palabra clave. Mire que entonces me recupere y me subraya dónde me encontró esta palabra. Tengo un título, tengo una información base de autores y resumen. También tengo normativas de otros países. Me aparecería entonces acá una bandera con el nombre del país. En caso de que no me aparezca esa información del país, pues vamos a asumir que la información es de Colombia, porque la mayoría de la información es colombiana. Listo, ¿qué opciones tengo? Tengo verlo en PDF, hay información que puedo a veces escuchar. Recuerden que esta opción de cita que me aparece en las bases de datos es la referencia bibliográfica. Solo que las bases de datos me lo muestran como referencia bibliográfica, como bibliografía, como exportar cita, me muestran las comillas, pero este me muestra entonces la referencia bibliográfica. Miren que me la están mostrando con el formato APA séptima edición, y esto es muy útil porque así como una revista se referencia diferente de un libro y diferente de otros formatos, las leyes, los decretos y toda esta parte normativa también. En este caso, me está recuperando es un artículo de revista e igual miren que me está organizando la información de acuerdo a donde se encuentra el texto. Voy a abrir acá el título para que miremos las herramientas que me muestran. Diana, hola, mira, no estás compartiendo pantalla. Profe, yo sí veo, yo estoy viendo aquí. ¿Sí? ¿Alguien más no está viendo mi pantalla? Ya, Diana, ya. Listo, miren por ejemplo que abrí el título que me apareció allí. Acá tengo entonces ya el documento a texto completo. Miren que las opciones entonces que yo tengo en la parte izquierda me permiten, por ejemplo, descargarlo en PDF. Hay unos que me va a permitir usarlos. Bueno, vamos a mirar algo acá con las guías. Revisar. Hay interferencia, yo escucho un poco entrecortado. Es porque alguien tiene el micrófono abierto. Listo. Por ejemplo, en este momento, miren que abrí la opción de guías ambientales. Miren que entonces acá no he buscado todavía qué guía ambiental quiero. Puedo seleccionar acá entonces
cuál es la guía que quiero, o decirle directamente si quiero desde el sector agroindustrial, desde el sector de saneamiento, desde el sector de aguas, ¿cierto? O miro entonces dónde quiero la información. Acá, como no he buscado entonces la palabra clave, miren que acá me empieza a aparecer igual una lista con las diferentes guías, por ejemplo, territorios empoderados en acción climática. Miren que me muestra el país al que pertenece esa guía ambiental. En caso de que no la tenga, vamos a asumir que es de Colombia. Voy a abrir acá esta opción porque quiero revisar. En la parte izquierda entonces tengo toda la información. Puedo descargar el documento PDF. Bueno, ¿qué era lo que yo quería, por ejemplo, revisar en este momento? Hay algunas opciones que, digamos, no están así a texto abierto, ¿cierto? En acceso abierto, digamos, desde estas bases de datos, hay información que, a pesar de que ya ingresamos por la ruta del Tecnológico de Antioquia, me pide, por ejemplo, que me registre, ¿cierto? Para yo de pronto acceder a algunos documentos quizá más privados, puedo registrarme tranquilamente en estas bases de datos cuando les pida esa información con el correo institucional. Porque es, por ejemplo, para acceder a algunas guías, para acceder a algunos documentos que solo pagaron, digamos, para cierto porcentaje de estudiantes, no para todo el tecnológico en general, podríamos entonces crear ese usuario, pues en caso de que ustedes vayan a abrir el documento, vayan a abrir la guía, les pida nombre de usuario y contraseña, se registran entonces con el correo institucional. Sin embargo, miren que acá la mayoría de la información que hemos encontrado está a texto abierto. Finalmente, de esa base de datos especializada, quiero resaltar algo. Miren que acá abajo, en la parte derecha, abajo, aparece un referencista en línea, aparece un botoncito. Puedo entonces escribir mi nombre, puedo escribir el correo institucional y puedo conversar con esta persona en caso de que yo no esté encontrando alguna norma que esté buscando, si tengo, digamos, dificultades para abrir un documento que la página no me lo quiere mostrar, y esta persona nos ayuda con eso. De pronto nos dice que estamos buscando mal, nos explica cómo debemos buscar, o nos encuentra directamente el documento, los guía. Esta persona tiene un horario pues como hasta las 5 de la tarde, pero en caso que nosotros estemos haciendo una búsqueda por la noche o una búsqueda un fin de semana, no estemos en una norma, una guía, nosotros sabemos que sí existe, pero no la sabemos encontrar, esta persona entonces nos puede ayudar con esa información y nos enviaría al correo el documento, ¿cierto? Sí, o sea, acá podemos conversar con esta persona. Si la persona no está conectada, nos puede enviar el documento o la respuesta al correo. Y aclaro de una vez que esta persona no es un representante legal. La persona solo nos brinda información que se encuentra dentro de la plataforma desde la parte pues, legal, ya que es un abogado experto. ¿Tienen de pronto alguna duda hasta este momento? Voy entonces a cerrar esta de Ambientalex, que es base de datos entonces especializada en la parte normativa. Legex.info también encuentro información, pero ya con áreas mezcladas. Y quiero que revisemos información de una de estas bases de datos multidisciplinares, donde les digo que siempre vamos a encontrar. Entonces, podemos hacer la búsqueda con, por ejemplo, puedo hacer la búsqueda, por ejemplo, acá con Procast. Esta sí me recupera entonces el documento a texto completo.
Cada base de datos me muestra diferente cantidad de resultados, me muestra diferentes filtros. Miren que la plataforma es similar. En muchas de estas aplica las comillas. Por ejemplo, en Scopus es súper importante ponerlas. Esta base de datos como tal no me reconoce esas comillas, pero igual vamos a buscar agroecosistemas. Listo. 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 Entonces acá tengo los resultados, ¿cierto? Tengo 603 resultados. Tengo acá ya la lista de los títulos que me aparecen. Tengo los diferentes filtros en la parte izquierda. Aclaro de una vez también que la información que encontramos en estas bases de datos son revisadas por expertos en el área. Por esa parte, en cuestión de calidad, también es importante revisarlas. Miren que hay documentos que me muestran que son a texto completo, ¿cierto? Estos son de los que yo puedo buscar en internet y me deja leerlo desde internet. Y hay otras como este que dice texto completo y me muestra un candado abierto, un candadito anaranjado, y este es de la información que sería paga si yo la busco en otro lugar, pues en la internet como tal. Listo, tengo los filtros en la parte izquierda. Miren que tengo los filtros por año. Esta opción, por ejemplo, de asunto, me muestra entonces las diferentes palabras que se encuentran dentro del documento. Esto es lo que yo les mencionaba entonces ahorita de cómo vamos a puntualizar la búsqueda. Listo. Estamos buscando un tema, ¿cierto? Que en este caso es agroecología, agroecosistemas, perdón, y me dice, bueno, hay 51 documentos que me hablan de estudios, hay 44 documentos que me hablan de agricultura, 42 que me hablan de biodiversidad, 30 que me hablan de ecosistemas, y asimismo puedo revisar de pronto si en estas palabras clave se encuentra, digamos, lo que yo quiero saber, pues empieza como a relacionarme lo que yo quiero saber. Por ejemplo, miren que allá tengo la palabra hongos, ¿cierto? Bueno, yo quiero saber agroecosistemas relacionados con hongos, relacionados con bosques, con zonas rurales, vamos a ver qué pasa. Agroecosistemas relacionados al café, relacionados al maíz. Yo puedo seleccionar las opciones que quiera y esto me ayuda entonces a especificarle al navegador, a la base de datos, qué es lo que quiero. Vamos a ver, por ejemplo, voy a incluir esto que es la palabra suelos, voy a seleccionar aplicar y ya me hablaría entonces solo de los documentos que me hablen de agroecosistema pues relacionados con los suelos, ¿cierto? Miren que solo son ya 14 resultados, va a ser más fácil para mí leer cada uno de estos. Hola. Profe, sí, ¿cómo directamente usted seleccionó esta parte para buscar los estudios y todo eso? ¿Los estudios son en diferentes partes del mundo y también dependiendo a los temáticas que se vayan a ver en el tema ambiental? Pero en ese caso yo entro a Proques y no sé de pronto cómo ingresar ahí. De pronto me podrías orientar, por favor. Listo. Cuando haces entonces la búsqueda inicial en Proques, a usted acá le aparece la cantidad de resultados y le aparece acá cada uno de los títulos, ¿cierto? Por ejemplo, esa opción que yo le di de suelos es uno de los filtros que me aparecen a mí acá en la parte izquierda, ¿cierto? En este caso me lo muestra como asunto, en otras bases de datos me puede aparecer como palabras clave, me puede aparecer también áreas del conocimiento donde me dice, bueno, este tema que usted está buscando aparece, por ejemplo, en medicina, en ciencias ambientales, en
varias áreas y yo voy seleccionando entonces cada uno con los filtros. En este caso, yo le di, por ejemplo, importancia a la búsqueda que estoy haciendo desde la palabra clave, ¿cierto? Desde el asunto que quería que me especificara el tema general que estamos buscando a la palabra suelos y que solo me aparecieran documentos que me hablen de agroecosistemas y que me suelos. Sin embargo, el orden, por ejemplo, de los filtros que yo le quiera poner es de acuerdo a lo que yo necesito saber. ¿Por qué? Porque miren que, por ejemplo, acá yo tengo filtros por años. Yo podría, desde la búsqueda inicial, decir, bueno, yo solo quiero saber los documentos que se han publicado los últimos 5 años, ¿cierto? Y puede que después de ese filtro, ya acá en asunto o las palabras clave me dice, bueno, estos 5 años se están hablando de estos temas y puede que esté, por ejemplo, suelos o que no esté suelo. Entonces yo miro si le doy prioridad primero, o sea, a partir de que yo le voy poniendo un filtro, los otros filtros me van cambiando. Entonces yo debo mirar si primero quiero filtrar por los documentos más recientes o los más antiguos, si quiero, por ejemplo, filtrar por las palabras clave que me ayuden como a especificar qué es lo que quiero saber. Asimismo, como decías, que hay, por ejemplo, estudios de diferentes países, mira que uno de los filtros también son filtros por lugar, ¿cierto? Que me muestra, listo, de estos 14 documentos que hablan específicamente de suelos, 3 documentos son de Colombia, 2 son de Chile, 2 son de Ecuador, 1 de Argentina. Si yo, por ejemplo, no le hubiese puesto esta opción de suelos, voy a quitárselo acá, este filtro, para que miremos de pronto qué países son los que más publican del tema, sin yo haber especificado de pronto qué era lo que quería saber. Por ejemplo, la opción del filtro de lugar. Miro acá. Filtro de lugar. Bueno, en este caso, miren que Colombia tiene 43 documentos que me habla de agroecosistemas, ¿cierto? Solo que cuando yo le digo agroecosistemas y que contenga directamente la palabra suelos, miren que ya solo tenía 3 documentos en Colombia. Entonces, el orden de los filtros es de acuerdo a lo que queramos saber primero. Si queremos primero saber las publicaciones del país, si queremos saber primero los años, pues por ejemplo los documentos más recientes, o si queremos saber de pronto ya la palabra específica que necesitamos, que acá en este caso estaba en la palabra asunto. Muchas veces puede que para nosotros no sea tan importante, digamos, filtrar primero por el tema, sino que nosotros filtramos los últimos 5 años, filtramos, por ejemplo, la palabra Colombia y después miramos qué son las palabras, o sea, de qué temas están hablando los últimos 5 años en Colombia. Entonces, el orden de los filtros es de acuerdo a lo que yo necesite saber primero, porque los otros filtros me van cambiando a medida que los voy seleccionando. Miren, por ejemplo, que buscando agroecosistemas por los últimos 5 años, tengo 254 resultados. Vamos a mirar, por ejemplo, acá el lugar. Colombia sigue siendo el país que más está publicando sobre el tema. Voy a seleccionar entonces Colombia. Listo, ya tengo 33 resultados. Miren que va a ser más fácil para mí leer los títulos de poquiticos documentos y puedo revisar ya en la parte de asuntos cuáles son los temas que está investigando Colombia sobre agroecosistemas. Y es muy probable, bueno, ya acá por ejemplo, miren que todavía me aparece la palabra suelos y me aparece que tengo 3 documentos de Colombia en los últimos 5 años que me habla de suelos. Puedo seleccionar entonces las palabras clave, todas las que yo le quiera incluir, o puedo seguir como filtrando por más de estos detalles.
Listo, hago una pequeña aclaración también y voy a hacer el ejercicio en este momento, y es que muchas veces nosotros buscamos un tema en español y la mayoría de documentos que me aparecen pueden ser en inglés. ¿Por qué? Porque el 75% de la información académica que hay en estas plataformas es en inglés. Entonces, si queremos resultados actualizados, es importante buscar en este idioma, porque hay revistas que tienen entonces como requisito que se busque directamente el documento en inglés. Voy a abrir acá entonces una pestañita, voy a buscar traductor académico. Miren que yo cuando me equivoco, por ejemplo, acá en Google, este me muestra una corrección de la palabra e igual me muestra los resultados. Las bases de datos, no. Las bases de datos, y este es un error que pasa mucho, y es, si yo me equivoco al escribir la palabra, si yo escribo una letra más, si yo escribo una letra menos, si yo me equivoco y no pongo una tilde o pongo una tilde al revés, las bases de datos no me recuperan, porque las revistas, así como son muy rigurosas a la hora de aceptar un documento, también entonces son muy específicos a la hora de incluir los datos en la base de datos. Y si yo me equivoco en una palabra, no me van a aparecer. Listo. Abrí acá entonces una pestañita nueva, busqué traductor académico y voy a abrir, por ejemplo, este. Yo, ¿por qué no recomiendo, por ejemplo, traducir con el traductor que estamos acostumbrados, cierto? Porque si bien cumple una opción que es, pues cumple su función que es traducir, el traductor que normalmente utilizamos no me reconoce diferentes palabras científicas o técnicas que encontramos dentro de los documentos. Entonces, es mejor buscar un traductor académico que me pueda reconocer algunas de estas palabras y poder encontrarme resultados. Además, que a veces yo cuando busco información en estas bases de datos, bueno, voy a buscar acá en inglés desde el principio. Yo me he encontrado también acá documentos que hablan, pues documentos que son de acá de Colombia, que incluso son de universidades de acá de Medellín, que encuentro toda la información totalmente en inglés, desde el título, desde el resumen, palabras clave y demás, porque fue requisito, digamos, de revista, de la revista donde se publicó, y he encontrado publicaciones en Colombia, de Colombia, que tienen todo el texto en inglés. Y que los países que más publican, que más investigan, no son los países latinoamericanos. Entonces podríamos tener en cuenta todo eso. Y que muchas veces el traductor que estamos acostumbrados a buscar me puede dañar la gramática del texto y me puede desordenar las palabras, y yo termino leyendo ideas de pronto muy confusas, de pronto ideas muy absurdas, y no es porque el documento sea muy complejo, sino porque está mal hecha la traducción. Listo. Miren, por ejemplo, que cuando yo busqué en ProQuest ecosistemas, me apareció 600 resultados. En este caso, miren que buscando ya en inglés, tengo 10.400 resultados. Entonces, si yo quiero información actualizada, es importante que revisemos información en inglés. Si tengo la dificultad con el idioma, ya vimos que podemos utilizar un traductor académico. Asimismo, entonces puedo ir filtrando acá toda la información en la parte izquierda, en el orden que yo prefiera, ¿cierto? Por lugar, por país, por palabra clave, por los últimos años. En este caso, miren que me muestra que el país que más publica sobre el tema es Estados Unidos. A veces es bueno revisar, por ejemplo, qué es lo último que se ha publicado en Colombia y revisar qué se ha publicado de pronto en otros de estos países que de pronto ya pasaron por la fase en la que nosotros estamos pasando del tema, ¿cierto? O nos puede dar de pronto algunas ideas que adaptándolo a un contexto local nos permite también generar nuevo conocimiento.
Voy a buscar, por ejemplo, acá la palabra Colombia. Para mirar de pronto si hay una diferencia. Bueno, sí. Ahorita cuando buscamos en español teníamos 43 documentos en Colombia. En este caso, miren que ya tengo 55 documentos en Colombia buscando en inglés y van a ser diferentes los 43 que busqué en español y los 55 que acabo de buscar acá en inglés. Listo, igual yo puedo entonces realizar los filtros que quiera, de acuerdo entonces a lo que quiera encontrar. Muchos de estos, miren que están entonces en acceso pues limitado, nosotros ya con el acceso que tenemos entonces por la ruta del tecnológico, miren que tenemos acceso a todos estos documentos que si los encontramos en la web nos pediría que paguemos por la información. Miren que la mayoría están entonces en inglés, están acá en texto cerrado. Listo. Acá me aparece el tipo de documento, tengo entonces los títulos, tengo acá una información básica. Antes de yo abrir el documento, miren que me aparece la opción de ver, por ejemplo, los detalles del documento, de verlo a texto completo, incluso de descargarlo a PDF. Voy a abrir acá el documento, el título que me está hablando de calidad de suelos en agrosistemas de Colombia. ¡Wow! Evaluación de la calidad de suelos en agroecosistemas de Colombia a través de la selección de un conjunto mínimo de datos. Listo. La mayoría de bases de datos también me va a mostrar esta información cuando yo abra el documento. Me muestra el título, me muestra acá los autores, que si yo le doy clic al autor, me muestra las investigaciones de los autores, me muestra acá qué revista lo publicó, cuál fue el tomo o el número de la revista, bueno. Tengo, miren acá ya el resumen, tengo ya acá el texto completo. En este caso, esta base de datos como tal, miren que sí tiene la opción de traducir. Esto no la tienen todas las bases de datos. Cada base de datos tiene su valor agregado. En este caso, podemos decir que es la opción de traducir automático es una de esas. Listo, igual acá ya tengo el documento completo. ¿Qué voy a tener en cuenta también? Cuando yo estoy haciendo una búsqueda, lo que hablábamos ahorita, y de pronto puede ser bastante compleja, puedo mirar en el resumen o en las palabras clave algunas ideas que me permitan especificar esa búsqueda que estoy haciendo relacionadas entonces a este documento. Tengo acá la opción de ver el documento pues en PDF, también a texto completo. Listo, por ejemplo, en las bases de datos, yo también tengo esta opción en la parte derecha donde me muestra elementos relacionados. O sea, me muestra otros documentos que se relacionan a este que yo tengo abierto. Es muy bueno cuando yo estoy encontrando pocos resultados, solo encontré por ahí 2 documentos que me hablan específicamente de lo que necesito. Y al revisar estos elementos relacionados, estos otros documentos, puede que entonces el tema que yo estoy buscando me lo amplíe o me lo especifique, ¿cierto? Y podemos navegar saltando de documento a documento y leyendo cada uno de sus resúmenes. Listo. Tengo acá la opción también de descargar el documento. Tengo la opción también de imprimirlo. Acá en resumen y detalles también encuentro las palabras clave con las que puedo cambiar la forma de mi búsqueda. Resumen, miren que me está hablando de todas las materias que está hablando el documento. Acá me está hablando de efectos del pH, me está hablando de café, me está hablando de indicadores, de suelos, de cultivos, de policultura. Bueno, miren que de acá puedo ir como también especificando, hablando del documento, cuál de estas palabras pueden ser sinónimos, cómo puedo cambiar mi búsqueda. Miren que bueno, acá ya me está dando mucha información.
información, las palabras claves, degradación del suelo, propiedades del suelo, me muestra las palabras en inglés, me las muestra en español, me muestra los autores, los datos de la revista. Bueno. Finalmente, ¿qué otras opciones tengo? Y que también la tengo en la mayoría de bases de datos. Estas opciones en la parte superior, que me permiten descargar el documento a PDF, me permiten enviarlo por correo, me permiten imprimirlo, guardarlo en la nube del correo de email, del correo de Outlook. Tengo la opción de citar, que recuerden que es la referencia bibliográfica del documento. En este caso tiene la norma APA sexta edición, nosotros ya estamos en séptima, sin embargo, podemos tener en cuenta también esta referencia y hacerle, digamos, un comparativo. También, pues podemos, digamos, complementarla de forma manual. Podemos buscar el título, por ejemplo, cuando yo estoy buscando en Scopus y yo encuentro un título muy bueno, a mí me aparece básicamente esto mismo, me aparece el título, los autores, los datos de la revista, resumen, palabras clave, las referencias bibliográficas del autor y no me aparece el documento, ¿cierto? En Scopus. ¿Qué hago? Supongamos que estamos en Scopus, yo lo que voy a hacer es copiar el título. Ahora acá Google Académico, busco entre las comillas el título que encontramos, por ejemplo, en Scopus y que me gustó. Miren que me busca exactamente ese título, permitiéndome de pronto verlos a texto completo. En caso de que no los pueda ver a texto completo, recuerden que reviso las versiones para mirar en qué página se encuentran. Y recuerden que acá desde Google Académico también tengo las comillas que me permiten citar. Chicos, ¿tienen de pronto alguna duda? Algo que queramos de pronto reforzar. De pronto otra base de datos que quieran que revisemos. Algo que quieran de pronto que no sé, que expliquemos mejor, que me explique mejor. Bueno, supongo entonces que todo está claro. De pronto, mientras se les ocurre de pronto alguna pregunta o algo que quieren saber, les voy a enviar acá 3 daticos al chat. Uno de ellos es entonces la evaluación de esta capacitación para que por favor me llenen estos datos. Son como 3 o 4 preguntitas muy puntuales, duran menos de 3 minutos, entonces para que por favor me llenen como esos datos. Lo segundo, voy a dejar el canal de YouTube donde se va a montar entonces esta capacitación en caso que necesitemos de pronto volver a mirar el video. Allí entonces se va a montar, creo que la puedo montar incluso hoy. Y tercero, les voy a dejar mi correo en caso de que tengan alguna duda, de que tengan, digamos, alguna dificultad con cualquier tema relacionado a las bases de datos, o que no estén, por ejemplo, que tengan un documento y no lo puedan recuperar, o que no sé, o sea, cualquier cosita relacionada con las bases de datos, cualquier dificultad, cualquier duda, me pueden escribir al correo. Y muchas gracias. Diana, hola. Qué pena contigo. A ver si finalmente, como brindarles la herramienta a ellos de inglés. Por eso, para el podemos buscar traductor académico en internet. Hay unos muy buenos, que es por ejemplo el de Cambridge, que es el del periódico, por ejemplo, el colombiano, del periódico tal. Este, por ejemplo, es uno de los que yo más utilizo
porque tiene como un traductor, tiene como un tesauro integrado. ¿Qué es un tesauro integrado? Que me dice, bueno, de esta palabra de esta palabra o de estas palabras que usted quiere traducir, me hace entonces la traducción exacta y aparte miren que me muestra alternativas de búsqueda de esta palabra. O sea, me pasó también en algún momento que con los chicos de trabajo social estábamos buscando violencia intrafamiliar, ¿cierto? La estábamos traduciendo. Acá me hizo la traducción exacta y aparte me mostró en las alternativas violencia de familia. Y en el momento que entonces ya estábamos haciendo la búsqueda por cada una de estas palabras, encontramos que una de esas alternativas era el término específico, el término que más estaban utilizando los investigadores para publicar sobre ese tema. Y miren que incluso acá yo me paro pues como en la traducción exacta que me hace y mire que me está mostrando varias palabras, varias, varias opciones de traducción en las cuales yo puedo hacer el ejercicio con él. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Pues cuál va a ser, digamos, el objetivo también, que en el momento en que yo haga la búsqueda en inglés, tenga muchos resultados, o sea, tenga miles de resultados, porque en el momento en que yo ya empiezo a filtrar por año, empiezo a filtrar por país, empiezo a filtrar por temas y demás, la idea es que al final la base de datos me pueda recuperar bastantes temas. Por ejemplo, si a mí inicialmente me apareció en español 200 resultados, son pocas las opciones de filtrar que yo puedo encontrar y al yo especificar mucho, al final puede que no me aparezcan documentos o solo me aparezcan dos tipos. En caso de que yo ya busque en inglés y como en este caso que vimos que tenía 10.000 resultados, al momento en que yo empiezo a especificarle exactamente qué quiero, qué filtros quiero, qué palabras clave quiero, qué país, o sea, varios datos, al final me pueden estar apareciendo 30 documentos, 15 documentos, que va a ser más fácil para mí leer los títulos de esos 15 o 20 documentos, a ver cuáles me sirven, que buscar, por ejemplo, en español, solo encontrar dos documentos y que esos documentos no respondan a mi necesidad de información. Entonces, si yo quiero información actualizada, debo de buscarlo en inglés. Y como les decía, he encontrado investigaciones de universidades, incluso de colombianas y de acá de Medellín, que todo su texto lo tienen totalmente. Entonces, para tener en cuenta eso, y que hay otros países que también hacen investigaciones sobre Colombia. Entonces, también como para tener en cuenta todas las herramientas, buscar en español, buscar en inglés, poner comillas, buscar en bases de datos, buscar en la web general. Miren que ya vimos varias opciones de búsqueda, vimos diferentes plataformas, vimos diferentes filtros. Ya cada uno mira de pronto dónde le parece mejor buscar de acuerdo a los resultados que vaya encontrando en cada una de estas plataformas. Chicos, de pronto algo más. Entonces, No conocemos la cara de la persona que está hablando. pero yo tengo una foto. Es broma, es broma. Marco. Diana, agradecerte por tu disposición y colaboración en esta capacitación. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos a las 10 por el equipo de la clase. ¿Listo? Chicos, que tengan Listo. un bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerden, porfa, llenar la evaluación. Sí, profe.